Hola amigos y amigas, estamos en la clase práctica sobre el curso de análisis político. Tenemos exactamente, voy a poner la alarma para no irnos, para no demorarnos mucho y para tener un cronómetro del tiempo. Perfecto. El curso de análisis político que está dictando el Instituto de Formación Política Manuel Córdoba Galarza. Tenemos una frase de Paulo Freire que nos invita y nos enseña a que no creemos simplemente seres humanos que se llenen de conocimiento, sino seres humanos que permitan hacer el conocimiento, ser críticos. Este curso resuelve estas tres problemas, estas tres preguntas que ustedes ven. ¿Qué hacer ante un suceso político? ¿Se pueden hacer conclusiones a priori? ¿Y hay diferencia entre un análisis y una opinión política? Eso es lo que tenemos que resolver. Ahora, tenemos que hacernos esta pregunta y ver para qué sirve el análisis de coyuntura política. ¿Para qué sirve? ¿Para qué hacemos el análisis de coyuntura política? El análisis de coyuntura política nos sirve para conocer cómo está el panorama o cuál es la realidad nacional o local específica en el sector que vayamos a intervenir. Hay que hacer una radiografía. Como ustedes saben, una política pública es la regla o es ese hilo conductor que permite que la visión política de la persona que está gobernando pueda ejecutar sus ideas políticas, ¿no? A través de normas, a través de reglas, a través de leyes, a través de ordenanzas, en el caso de municipios. Para eso sirve la política pública. Pero una política pública, al ser un ciclo, primero tiene el diseño, luego tiene la elaboración de la propuesta o las estrategias, luego la ejecución y luego la evaluación. Pero no es sencillo aplicar una política pública, porque si no en el mundo no habría problemas. Si surge un problema, el gobernante crea una política pública y se resuelve el problema. No, hay que ver cómo se ejecuta la política. Porque una política pública depende mucho de la sociedad en la que se va a aplicar. Porque si no, si una política dio resultados en Brasil, yo aplico esa política en Ecuador y se soluciona el problema. Pero no, son dos realidades distintas y para que esa política diseñada por el decisor o por el tomador de decisiones tenga resultado ya en el territorio, se necesita hacer primero un análisis de la coyuntura política para ver si va a dar resultados o no. Eso es el objetivo o para eso se hace un análisis de coyuntura. ¿Qué es la coyuntura? La coyuntura es una fracción, ¿no? Una coyuntura une o también desune en el sentido de la política. Y esto es una coyuntura que une, que ata, ¿no? Que conexa, es un nodo o un codo, como quieran llamarlo. Es un nodo que une o que ata un conjunto de circunstancias, hechos importantes o históricos, contingentes y cambiantes que determinan una situación. Por ejemplo, debido a la coyuntura económica, las empresas no están realizando inversiones en el país. El fútbol local no puede escapar de la coyuntura nacional o los analistas coinciden en que la coyuntura política de España es compleja. Esa es la coyuntura. Simplemente saber cómo está la realidad actual. Por ejemplo, hoy estamos viviendo una pandemia mundial, es una coyuntura. El año pasado vivimos una manifestación en el mes de octubre, esa es una coyuntura. Todos los días se van generando coyunturas, quizá mañana puede haber otra coyuntura, pasado otra, y este conjunto de coyunturas, ya en la ciencia de la historicidad, luego vienen a converger en periodos, ¿no? Entonces son simplemente es para poder analizar en las ciencias sociales este tipo de elementos o herramientas. ¿Cuáles son las diferencias entre opinar y analizar? A veces uno dice, se encuentra por la calle y la política es una actividad que la realizamos todos los seres humanos, dicho por Aristóteles.
al ser animales sociales, tenemos la necesidad de conversar o de socializar. ¿Y cuáles son los temas de los que conversamos? Principalmente economía, política, problemas que nos aquejan. Porque si yo estoy en un barrio, si yo vivo y no hay agua en ese barrio, y en el banco me encuentro con un vecino, vamos a conversar de los problemas que tenemos en el barrio. Y vienen a ser políticos. Pero damos opiniones de lo que creemos. El análisis o un análisis se habla de lo que sabemos. Por eso nos dice aquí, tenemos comentarios, vamos a seleccionar el puntero, tenemos aquí, opinión, comentarios emitidos desde cuestiones morales, intenta imponer visiones desde los afectos personales. Por poner un ejemplo, una opinión es un juicio de valor, pero en función desde mis concepciones morales. O sea, es decir, si yo estoy en contra de la homosexualidad y en el país se ha creado o se ha legalizado como es el matrimonio, o se permite que haya un matrimonio entre personas del mismo sexo, y yo doy una opinión completamente en contra porque se va en contra de mis visiones o de mis conceptos morales. Esa es la opinión. Para que haya un análisis, un analista de políticas públicas o un analista de coyuntura política tiene que dejar de lado sus cuestiones morales. Se despoja de sus afectos morales y emite, ya no emite opiniones, sino emite análisis imparciales. ¿Ok? Entonces la opinión son juicios de valor basados en conceptos, en perspectivas moralistas, y el análisis está despojado de sus afectos morales. Las opiniones son comentarios a priori, o sea, es decir, por poner el mismo ejemplo de la homosexualidad, a mí me afecta, por poner un ejemplo, y yo emito un comentario a priori, doy un juicio de valor. El analista tiene que dar datos contrastados. O sea, para esto nos sirven los datos, para analizarlos y para poder emitir un comentario, pero ya con concepto técnico de análisis. La opinión es subjetiva, el análisis es completamente objetivo. Mejor dicho, la opinión tiene una intencionalidad, tiene una parcialidad, tiene una direccionalidad, es decir, yo estoy dando una opinión para que la otra persona se ponga en mi lugar, o me dé la razón, o me apoye incluso. En cambio, un analista genera conocimiento para la toma de decisiones. No tiene intencionalidad, no tiene parcialidad, no tiene direccionalidad, es completamente imparcial el analista. E intenta ver, claro, hay cierto grado de parcialidad en los análisis, pero uno tiene que intentar ser lo más explícito e imparcial posible para poder tomar una buena decisión, porque si no, no vamos a tomar una buena decisión, y esto nos va a traer problemas. ¿Cuáles son las herramientas para que exista un análisis de coyuntura? Tenemos 4 herramientas. La primera es identificar un escenario, lo segundo es identificar actores, lo tercero, el evento o la crisis, lo que ocasiona, y quién dirige esta crisis. Vamos a ver la pluma aquí. ¿Quién dirige la crisis? Todo esto vendría a ser la coyuntura. Ya sabemos, queridos amigos, primero hay que identificar un escenario, luego tenemos que ver actores, luego vemos el evento y luego vemos el gobernante, cómo gestiona todo esto, toda esta coyuntura. Recordemos que, bueno, vamos a tener más adelante también otras, me iba a saltar por aquí, exacto. Tenemos algunos apuntes sobre análisis de coyuntura. Esto es sumamente importante ir teniendo, y bueno, pues tuvimos ya unos textos previos que los leímos, los analizamos, y ahí vamos sacando ya algunas ideas. Para analizar la coyuntura se debe dejar de lado las perspectivas moralistas, de eso ya habíamos hablado,
que establece lo bueno y lo malo de tal suceso o actor. En primer lugar, un actor político no tiene ni bondad ni maldad ante el analista. Es decir, yo como analista o yo como voy a hacer un análisis de coyuntura, no le veo al actor con bondad o con maldad. ¿Ok? O sea, es decir, yo no me predispongo, sino simplemente lo escucho, lo veo y luego emito un juicio de valor. Pero alejado de las cuestiones morales. Los actores no son buenos ni malos, simplemente son actores en una escena. Están haciendo un papel, están jugando un rol. Acuérdense que hay un escenario político, hay un escenario, este escenario tiene escenas, tiene actores que están jugando un juego, están cumpliendo un rol, tienen un libreto y esto van a emitir a las personas que están viendo esa escena. ¿Ok? Entonces, los actores no son buenos ni malos, por favor. No se puede partir desde posiciones ideológicas previamente establecidas, lo que estamos conversando. No tenemos que tener cuestiones morales, no tenemos que tener cuestiones ideológicas para lograr hacer el análisis de coyuntura, porque va a haber cierta parcialidad y eso no debe haber. El análisis tiene que ser completamente imparcial para que sea bueno y tenga los resultados esperados, porque si no, se va a caer la política. Y eso es la política pública, ¿no? En efecto. Las rutinas sociales, las formas de comprender y actuar en el mundo no son modificables de buenas a primeras. Es decir, si yo tuve una conducta, por poner un ejemplo, de un gobierno progresista y el año que viene tengo una conducta de un gobierno neoliberal, algo está pasando con ese actor. Hay que enfocarse porque no hay relación entre el año pasado y este. Y no se cambia de primeras, como nos dice aquí, no son modificables de buenas a primeras. Los actores no son diferentes a los que eran ayer. O sea, es decir, si ayer yo tenía unas cuestiones, unas perspectivas ideológicas, hoy las sigo teniendo, pero quizá, no sé, con algún grado de parcialidad o no sé, o más profundo o a su vez más débil. Pero los actores no son diferentes a los que eran ayer. O sea, es decir, seguimos siendo los mismos que predicábamos, por poner un ejemplo, años atrás. Los actores los actores que observamos tienen sus propias formas de ver el mundo. Un actor político está cargado de valores morales, está cargado de cuestiones culturales, antropológicas, de valores simbólicos. Todo eso representa, o sea, nosotros identificamos un actor político. De ese actor político para atrás tiene todo un mundo, un concepto, tiene valores morales, tiene valores simbólicos, tiene cultura, tiene educación. Todo eso le persigue a él o él está cargado de esos valores simbólicos. Entonces hay que tener también la visión o afinar la vista a partir de lo que estamos viendo. Nosotros vimos un poco de antropología y eso es importante para entender esto. Los actores que observamos tienen sus propias formas de ver el mundo. ¿Ok? Los actores que observamos son portavoces de grupos que intentan imponer su identidad mediante un imaginario social. Nosotros estuvimos viendo los imaginarios sociales. Los imaginarios sociales son esas ideas preconcebidas de los gobiernos o de los grupos sociales que quieren que la gente vea o crea ese imaginario, pues un imaginario social, ese imaginario que está mandando o que está imponiendo un municipio, por poner un ejemplo, un municipio, un gobierno. Por poner un ejemplo, un municipio está trabajando en el imaginario social de que su ciudad es la mejor ciudad para turismo. Entonces, este municipio tiene que trabajar un concepto para que ese imaginario social prevalezca en sus pobladores
y sus pobladores, sus gobernados, crean o hagan suya la idea del municipio mediante este imaginario social. Tenemos también, hay que recordar que los autores y los actores y las organizaciones políticas luchan por el poder. Siempre están luchando por el poder. Nosotros vemos un actor político o vemos una organización. Claro, esta organización está representada por un portavoz. Por eso vimos ahí también en las lecturas la importancia del lenguaje simbólico, ¿no? ¿Qué hace un portavoz? Entonces, este portavoz de la organización política, a su vez un actor político, está emitiendo un mensaje, pero este mensaje está basado en querer llegar al poder. Esa es la política. O los políticos o las organizaciones están luchando, están buscando llegar al poder. Los hombres y las mujeres intervienen en la historia, en la política o en la economía a partir de lo que puedan explicar y a partir de los argumentos que puedan elaborar. ¿Ok? Los actores políticos siempre buscan legitimar su accionar e incrementar su adhesión mediante el discurso, lo que estamos hablando. Si un ministro va a hablar, un actor político va a hablar, siempre va a estar buscando la adhesión de la gente, siempre va a estar buscando que el apoyo popular, siempre va a estar legitimando sus políticas, sus acciones mediante el discurso o mediante los portavoces. Por eso es importante entender y afinar la mirada política. Si los actores políticos siempre buscan legitimar su accionar e implementar su adhesión mediante el discurso. Toda escena o teatro tiene sus contingencias. Los actores pueden hacer cosas inimaginadas o hacer cosas imaginadas que tengan resultados distintos al que se propusieron. Es decir, yo tengo un libreto, o sea, un actor político tiene un libreto, va a la escena, ensaya o ya aplica el libreto, pero quizá no dio resultados o tiene otro tipo de resultados. En política o en ciencia política o en teoría política, 2 más 2 no es igual a 4. Lo que pasó ayer pueda que pase hoy como no pueda que pase. Tenemos luego también para mirar, dice, mirar y escuchar la escena. Hay que ver la escena. Bueno, esto tenemos más adelante. O veamos de aquí. Por ejemplo, aquí estamos hablando del punto 1 de esto, que es mirar y escuchar la escena. Y nos regresamos acá. Mirar y escuchar la escena. Los actores no son lo que nosotros queremos que sean. Los actores políticos son actores políticos. O sea, si hay un actor político y yo digo, yo quisiera que ese actor político trabaje o gestione en función de mis afectos, estoy equivocado, no haría un buen análisis de coyuntura. ¿Ok? Porque ese actor representa una organización social, representa una forma de gobierno, representa un plan, y ese actor está haciendo un rol, tiene un libreto y está jugando un juego. Él va a hacer lo que le corresponde hacer, ¿ok? No lo que la gente le dice, sino lo que él, toda esa carga está representado por él. Son un universo de representaciones simbólicas que orientan y les otorgan inteligibilidad a sus acciones. Los actores hacen cosas con palabras y culturas políticas y las coherentizan. De alguna manera, cuando están lanzados a la lucha política, hay que tener en cuenta el universo simbólico de culturas y prácticas políticas de los actores para el análisis. Por eso es importante la antropología en la ciencia política, porque nos permite entender las conductas de los seres humanos, o mejor dicho, de un ser humano, en este caso de un actor político, para luego aplicar esa política pública y ver cómo va a reaccionar la sociedad. Los actores no están en el vacío, sino que son parte de un tiempo histórico y están parados en el territorio que tiene una historicidad y una memoria, manifestaciones, marchas, disputas. El lugar y el tiempo son absolutamente necesarios para inscribir la escena y los hechos. Nosotros nos vamos dando cuenta que en el análisis de coyuntura influyen mucho los actores políticos, pero los actores políticos, recuerden que los actores políticos
eh, atrás de los actores políticos hay un montón de cargas simbólicas, hay representaciones colectivas de organizaciones, hay ideas políticas, hay planes, hay gobiernos. Entonces, el actor político no está actuando por sí solo, sino está actuando en función de todo lo que está simbólicamente atrás de él. Los actores están atravesados por intereses, por partidos o por alianzas políticas, pero también por profundos imaginarios sociales. Siempre están luchando por el poder. Se articulan o moldean a los propios intereses. Nadie se lanza solo a la escena. Dice, no existe el lobo solitario. El actor político está buscando la adhesión. Cada vez que un actor político va a un escenario o va a una escena, está jugando en una escena, tiene un papel en una escena, está buscando la adhesión de la gente para llegar al poder, y lógicamente se llega al poder para poder aplicar esas ideas políticas que tiene esa organización social. Es decir, el grupo social tiene una visión política de determinada ciudad, entonces llegamos al poder, aplicamos nuestro plan, nuestro proyecto y sacamos a flote esa idea que tenemos de ese lugar. 2. Tenemos aquí eventos y acontecimientos. Recuerden por aquí. 2. Eventos y acontecimientos. Las coyunturas están provocadas por algo que se movió. O sea, es decir, un evento, un acontecimiento es algo que se movió, algo que falló, se desestructuró o fue entendido por los actores como una oportunidad para llevar a cabo un propósito o varios de estos. Cuando alguien está en el poder, hay un grupo social que interfiere en su gestión para de alguna forma lograr mover esa planificación que tiene el gobierno y a través de ahí poder ir ganando legitimidad. Cuando los actores se lanzan, están construidos por saberes, memorias y culturas políticas que se ponen en juego en la escena, pero no son inamovibles. Tenemos un evento o crisis puede resignificar identificaciones y culturas políticas, y según la radicalidad o intencionalidad de los procesos puede introducir variaciones y modificaciones sobre las mismas. Aquí estamos hablando de que un evento o crisis puede resignificar identificaciones o culturas políticas. O sea, es decir, un evento puede reconfigurar o puede fortalecer ya una identidad o una cultura. Es decir, si un gobierno está aplicando un plan y hay una coyuntura, hay una crisis, pueda que ese plan se fortalezca o a su vez se deteriore. Todos los actores se mueven a través de dos instancias. La actividad política per se está fraguada en el conflicto. A veces dicen, no, pero ¿por qué la actividad política tiene que ver? La actividad política es conflictiva o hay conflicto. Las cosas se dan en el conflicto. Y luego de ello también en la hospitalidad. Aquí tenemos, ¿no? Dice, son dos instancias. Se da en el conflicto y luego en la hospitalidad. Es decir, la actividad política per se genera un conflicto para, a través de este conflicto, desestabilizar lo que se está programado, llegar a una negociación y estabilizar ya en la hospitalidad. Por eso es, como se dice, el tira y afloja. El tira y afloja. El conflicto y la hospitalidad. Por eso la actividad política es una actividad en la que prevalece la negociación, la capacidad de negociación para poder incidir y llevar a un puerto seguro el barco que se intenta conducir. En las disputas pueden producirse formas de gobierno, dice, que conocemos y que podemos prever. Por ejemplo, hay conflictos en las disputas, por ejemplo, hay conflictos como las manifestaciones, como las movilizaciones y cosas así. Aquí me piden un ejemplo, puse las manifestaciones indígenas. Luego nos vamos al orden.
que sería el tercero. Fíjese, en este cuadro ya vamos a explicar. 3. El orden. El orden se refiere a la gobernanza, a la gobernabilidad. Aquí es importante una cosa, dice, tener en cuenta el régimen político, tal cual es, tal cual se desarrolla y construye una rutina y legitimidad. Es decir, cómo un gobierno va haciendo su gestión, es decir, es un gobierno fuerte, autoritario, o es un gobierno de consensos. ¿Cuál es la característica de ese gobierno? ¿Cómo se ha visto? Y en función de eso nos sirve para poder tener una mirada de la coyuntura. Los órdenes y los gobiernos pueden ser grandes maquinarias de legitimación y estabilidad o todo lo contrario. ¿Ok? Es decir, el tipo de gobierno, aquí esta parte, el tipo de gobierno puede ser una gran maquinaria de legitimidad o de legitimación, o a su vez ese tipo de gobierno, ese estilo de gobierno puede llevarle a que se deteriore. Y nosotros hemos visto en nuestro país, por ejemplo, cómo llegan gobiernos y tienen su tipo, su propio estilo de gobierno, y después de 2 años han caído. ¿Ok? Llegan con mucha fuerza y caen. Entonces, eso hay que analizar. Hay que conocer el régimen, orden o gobierno, así como las maneras en que está distribuido el poder en un territorio u organizado territorialmente. O sea, para también hacer un análisis hay que ver cómo está organizado el gobierno central y cómo están organizados los gobiernos locales. Si tiene gente que le apoye, quizá es un gobierno que llega con mucho apoyo popular, y el resto de los gobiernos locales pertenecen a otro partido. Todo eso hay que tener en cuenta para analizar la coyuntura. Una coyuntura puede poner en duda un orden. Los actores gubernamentales y dominantes suelen intentar apostar a la reestructuración y la legitimación del poder y del orden. Hay actores, inclusive dominantes, que pueden promover o pueden desestabilizar un orden establecido. Hay actores políticos que son muy sólidos, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay elecciones en la segunda vuelta y gana, lógicamente tiene que haber un ganador, gana un gobierno, un partido político, quizá una alianza, pero gana una persona. Y por muy poco le sigue la otra persona. Entonces, este actor viene a tener fuerza, y más si ha ganado muchos curules en la Asamblea o en el Congreso o en el Senado, tiene mucha fuerza y puede desestabilizar al gobierno que está en el ejercicio del poder. La legitimidad como obediencia están organizadas por creencias muy potentes, pero también por fisuras. O sea, es decir, un gobierno que sea sólido puede fisurarse si este gobierno no analiza su población, no genera buenas políticas públicas, no apoya o no responde a lo que le ofreció a su pueblo. Puede fisurarse y se puede reconfigurar otros actores. Es decir, en esta escena entran actores y salen actores. Vamos a ver en los próximos ejemplos que tenemos. Bien, aquí tenemos, este es un esquema que ha realizado uno de mis profesores, Esteban de Gori, un sociólogo, entonces un doctor en ciencias sociales. Y tenemos aquí dimensiones relevantes para el análisis de coyuntura. Y aquí nos expone 3 elementos. El primero, el contexto, mirar y escuchar la escena. Habíamos hablado de que una coyuntura política es una escena en donde tenemos actores. Vemos aquí, tenemos actores, ¿ok? Estos actores tienen estructuras simbólicas, es decir, tienen sus propias conductas, tienen sus creencias, tienen sus culturas, tienen sus simbologías, sus prácticas políticas, sus prácticas personales, todo. Es decir, un actor está cargado de todo eso que viene con él antropológicamente. Por eso es importante entender el asunto de la antropología y la sociología. Hay que entender el tiempo, el espacio, la geografía y las instituciones que se den en ese determinado
en esa determinada escena o escenario. Hay que ver las trayectorias políticas. El gobierno que está hecho cargo de la presidencia es un gobierno de partido único, es un gobierno de consensos, es un gobierno de acuerdos, llegó con alianzas. Entonces, analizamos todo eso, ponemos toda la carne en el asador, como se dice, y luego vamos analizando poco a poco, y tenemos un buen análisis de coyuntura política. Luego nos vamos al segundo: eventos, acontecimientos o crisis. Aquí tenemos, por ejemplo, impactos sociales. Esto está dado por la economía, por fenómenos naturales, quizá por fenómenos o por crisis sociales, crisis políticas. Se generan eventos, acontecimientos y crisis. Varios de estos ejemplos ustedes saben. Por ejemplo, en nuestro país, una crisis, la dolarización, por ejemplo. Había un gobierno en el que la crisis económica le sumergió, perdió legitimidad, no llegaba a acuerdos, no tenía consensos. Al final del día se desató una crisis y esto desembocó en un cambio social. Ahí tenemos la crisis política y un cambio social que terminó en la dolarización, en mucha gente en el desempleo y todo lo que ustedes ya saben. Para hacer ese análisis se necesita intervenir, estudiar todo esto, y luego podemos tener el análisis de los resultados con la dolarización. Es un trabajo que yo hice en la universidad, por cierto. Recreación de identificaciones y nuevos posicionamientos, disputas entre actores, continuidades y contingencias. Todo eso hay que analizar en la crisis. Acá tenemos el orden, es el tipo de gobierno. Es un gobierno, como les dije, es un gobierno autoritario, es un gobierno rígido, es un gobierno de consensos, es un gobierno de acuerdos, es un gobierno de transición. ¿Qué tipo de gobierno es este? ¿Ok? Que aquí el orden, esta parte de aquí, se refiere específicamente al estilo de gobierno, o sea, qué tipo de gobierno es. Lo otro, para ir terminando, tenemos también aquí, por ejemplo, el cuadrante, que es muy importante saber cómo se van moviendo las fichas. Este es el tablero político. Cómo se va moviendo el tablero político, cómo están los conservadores, los liberales, cómo va la izquierda, cómo va la derecha. Y aquí vemos, por ejemplo, si hay movimientos. Quizá los partidos se van aproximando al centro, como vemos aquí. Quizá otros partidos se van alejando hacia la izquierda. Quizá otros partidos se van hacia la parte liberal. ¿Ok? Y otros partidos se van acercando al centro, que sería donde estaría, por decirlo de alguna forma, el gobierno, o a su vez el centro del tablero político, que es el asunto neutral, que poco nos dice, porque al final del día, cuando se llega al poder, ya no se gobierna de alguna forma, digamos, con ideología, porque un gobierno que llega toma decisiones para todos, no solamente para un grupo. Entonces puede haber cuestiones progresistas y puede haber cuestiones neoliberales. ¿Ok? Eso ha pasado y pasará. Porque un gobierno tiene que ser de acuerdos, no tiene que ser rígido. No dice, aquí se hace lo que yo digo, no. Tiene que ser rígido, no tiene que ser rígido, tiene que ser un gobierno de acuerdos, de consensos. Entonces, esto es importante también entender este tablero para poder hacer el análisis de coyuntura. Ponemos toda la carne al asador, como se dice, y analizamos la coyuntura. Este es un ejemplo con las manifestaciones de octubre. Tenemos un escenario, ¿no? Un escenario. Tenemos actores, los actores, representantes del gobierno, actores sociales, acá más actores sociales, aquí también el gobierno. Hay una crisis económica, una crisis política, una crisis social, y tenemos quién dirige, cómo gestiona, cómo organiza, quién está administrando, cómo está haciendo ese gobierno, cómo está administrando, cómo está gestionando la crisis, sería la palabra adecuada. Bien, entonces aquí es donde estaría toda la carne al asador. Todo esto que señalo aquí, todo esto es la coyuntura. Todo esto. Una coyuntura está dada, como ya habíamos dicho, por actores sociales. En este caso tenemos aquí actores sociales,
ha estado por un escenario, que son las manifestaciones de octubre, la crisis. Hay una causa motora. La causa motora significa qué ocasionó esta crisis, qué ocasionó esta coyuntura. Aquí tenemos, por ejemplo, las políticas económicas. ¿Quién dirige? Como habíamos hablado, el gobierno. Todo esto es la coyuntura. Toda esta es la carne al asador. Ponemos actores, organizaciones sociales, partidos políticos, escenarios, eventos, crisis. Aquí, por ejemplo, esta es la política, esta es la arena política, este es el escenario. Aquí tenemos, por ejemplo, actores sociales que aparecen, ingresan a la escena política, y actores políticos que ya estaban en la arena política y por alguna mala práctica, por alguna mala pasada, salieron de la arena política. Y son ejemplos que nosotros tenemos ahora. Ahora, actualmente, con la crisis que tenemos del COVID, hay actores, hay nuevos actores que están aquí. Están en la escena política, y hay actores que se han quedado fuera de la arena política. Con toda esta carne en el asador, llegamos a la matriz de análisis e interpretación y ponemos aquí la causa motora, es decir, qué ocasionó el evento, cómo está el escenario, aquí seguimos hablando de las manifestaciones de octubre, quiénes son los actores, cuál es la crisis, el tipo de gobierno, cómo está. Con todo esto hacemos un análisis transversal, copiamos y empezamos a escribir. Recuerden, queridos amigos y amigas, que todo análisis político es o intenta ser extremadamente imparcial, y para eso tenemos que presentar datos. Y eso le diferencia al análisis de la opinión. Una opinión es de lo que yo creo y un análisis es de lo que yo sé. Para que mi análisis pueda llegar a la gente, o mi nombre pueda permanecer en la retina social, necesito hacer un buen análisis político. Y un buen análisis político debe tener datos. Si un análisis no tiene datos, estamos poniendo en duda nuestra capacidad de análisis. Eso es todo, muchísimas gracias, las referencias bibliográficas, y nos vemos en una próxima oportunidad.